La anterior clase habíamos visto el cálculo del valor actual neto. El valor actual neto es un indicador financiero que nos permite saber, para tomar decisiones, para saber si nos conviene o no nos conviene invertir en un determinado proyecto. Como vemos ahí en la pantalla, habíamos hecho ese ejercicio, ¿verdad? Habíamos hecho ese ejercicio donde nos dice que hay que calcular el valor actual neto, o VAN. Entonces, vamos a repasar un poquito eso, ya que a una semana no hemos hecho nada. Entonces, como está, hay que calcular, dice, el valor actual neto de esta propuesta, ¿no? De un proyecto de inversión, donde nos dice que tiene un valor inicial de 90 y en el primer año se va a ganar 50 y en el segundo año 60. Entonces hay que calcular el valor actual neto. Entonces aquí está la fórmula. ¿Dónde está la fórmula? Lo he borrado. Esta es la fórmula, ¿verdad? Entonces dice el valor inicial, que nos dice que es 90, como los flujos, repito nuevamente, como en la anterior clase, en una caja hay ingresos y egresos, ¿no es cierto? Lo que gastamos es un egreso, lo que se gasta. Entonces, por eso es que se le pone menos 90. Más, dice, la sumatoria de esto, ¿no? Entonces, el primer flujo, tardo a veces porque tengo que aceptarles que siguen ingresando otros. Ya, entonces, perdón, a ver cómo estamos. Ya me he hecho. Ya, entonces estábamos en que. Ya de nuevo me han hecho confundir las pizarras, me confundo. Ya, estábamos en que hay que calcular, dice, de ese ejercicio el VAN o el valor actual neto. Eso ya hemos avanzado un poco, de dónde sale esta formulita, ¿no? Tiene que ver con dinero en el tiempo. Eso hemos visto en la anterior clase. Ya directamente ahora nos vamos a ir a usar la fórmula, aunque ya hemos hecho también la anterior clase, pero para recordar un poco. Dice, esta fórmula hay que aplicar para calcular el valor actual neto. Entonces dice, el valor inicial era 90 y se pone menos 90 porque es un egreso. Más y todos los flujos, la sumatoria de los flujos. ¿Cuál es el primer flujo? Dice, el primer flujo es el primer año 50. Entonces, más el flujo 1, 50 entre 1 más, y nos da, ¿no?, una tasa de descuento. Dice, la tasa de descuento es 9%. La tasa es igual al 9%. Entonces, el 9% va a ser 0.09. Todo esto elevado al primer año, 1. Más el segundo año dice que es 60. 60 entre 1 más 0.09 elevado a, ya es el segundo año. Nada más, ¿no? Entonces hacemos el cálculo. El cálculo sería entonces menos 90 más... directamente todo esto lo voy a hacer, como sabemos programar, un programita para calcular, ¿no? Entonces tendríamos doble la tasa que sea igual a 0.09 y el resultado. Entonces declaramos el tipo doble, le pondremos VAN, que va a ser igual a ¿qué? Menos 90, dice, más 50 entre 50
todo esto, ¿no? Más, vemos, entonces 50 entre 1, esto, ¿no? Entre 1 más 0.09, 0.09. Todo esto dice elevado a 1. Entonces vemos mat.pow, lo estamos elevando. Elevamos todo esto a ya está, entonces que estamos fallando, digamos hasta ahí lo dejamos. Ya está todo bien, ¿no? Estaríamos hasta aquí. Faltaría esto, más, ponemos más y lo copiaremos todo esto, ¿no? Más, ustedes tendrían que hacer paso a paso. O también en el examen, ¿no? Para darme cuenta de lo que están haciendo, porque si no puedo pensar que que han copiado directamente el resultado. Entonces, aquí que cambiaría 60 y aquí cambiaría ya al segundo año. Entonces, fíjense que todo esto es esto, ¿no? Ya lo he llevado directamente en Java para que me lo calcule. Y veamos. Y imprimimos, bueno, ¿cuánto nos va a salir? 6.37. Así nos salía, ¿recuerdan la anterior vez? Aquí nos sale 6.37. Entonces, de este ejercicio, nos ha salido igual a 6.37. O estamos haciendo algo mal, revisaremos nuevamente, por favor. Ya. Los que están escribiendo al chat, voy a revisar al final el horario que han ingresado. Si están en buen horario, os voy a poner presente, no os preocupe. Menos 90 más 50 de 1 más 0.09 elevado a 1 más 60 entre 1 más 0.09 elevado a 2. Perfecto, todo está bien, parece. Hasta ahí hemos recordado lo que hemos hecho la anterior clase. Ya solamente que les repito nuevamente, me gustaría a mí que en el examen o en su tarea que les voy a dar, lo hagan paso a paso, ¿no? Menos 90 en calculadora más esto y el resultado. Ya. Ahora dice, si nos vamos al ejercicio, también dice que hay que calcular, esto significa la tasa interna de retorno. Entonces, o más conocido como calcular la TIR, o la tasa interna de retorno. Eso sería lo novedoso de esta clase, calcular la tasa interna de retorno. Entonces, la tasa interna de retorno, la tasa interna de retorno es prácticamente lo mismo que el valor actual neto. Simplemente que se lo iguala a 0. Es decir, si vemos aquí, es valor inicial más la sumatoria de t igual a 1 hasta n de los flujos entre 1 más RA elevado a qué tiempo. Ya,
esta fórmula le tenemos que igualar a 0. Eso para nosotros es la tasa interna de retorno. Esa es la tasa interna de retorno. Igualarlo a 0. Es decir, si nos vamos al ejemplo, esto que tenemos que calcular, lo tenemos que igualar a 0. Entonces, ¿con qué fin lo igualamos a 0? De buscar, como dice su nombre, la tasa interna de retorno, es decir, ese valor, este valor. Para calcular el BAN, nos dan prácticamente ese valor. Y para calcular la tasa, tenemos que calcular este valor. Es decir, como ya tenemos que calcular este valor, esto lo borramos. Eso que nos han dado, ahora lo tenemos que calcular. Entonces, eso simplemente es calcular la tasa interna de retorno. Es decir, ya no, el valor que nos han dado, ya no tomarlo en cuenta, sino esa ecuación que nos genera, igualarlo a 0 y, en otras palabras, despejar R. Despejar R. Ya, entonces eso tenemos que hacer. Repito nuevamente, me hacen confundir los que en vez me mandan en mensajes de chat, bueno, pero igual está bien para que pongan su asistencia y todo eso. Repito nuevamente, el cálculo del BAN es aplicar la fórmula como lo hemos hecho, pero usando la tasa de descuento. La tasa interna de retorno es la misma fórmula, pero igualándolo a 0. Y ya no usando la tasa de descuento, sino nosotros ya también tenemos que despejar esa tasa de descuento. Entonces, si hacemos ese procedimiento, nos va a quedar ¿qué? Nos va a quedar igual a que esto hay que despejar R. Entonces, aquí la clave es ahora despejar R. Ese valor es el valor de la tasa interna de retorno. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, es pura matemática, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es que X sea igual a 1 más R. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos igual a lo siguiente. Menos 90 más 50 sobre X elevado a 1 más 60 entre X elevado a 2 igual a 0. Ya, entonces seguimos. Esto ya es una suma. ¿Cómo tendríamos que resolver? Esto sería igual a ¿qué? Suma de quebrados, como lo conocemos, ¿no? A X al cuadrado entre 1 X al cuadrado por 90, 90. Menos 90X al cuadrado tendríamos, ¿verdad? Pura matemática, ustedes deben estar capos en eso. X al cuadrado entre X a la 1 sería igual a X por 50, 50. Más 50X tendríamos entonces más X al cuadrado entre X al cuadrado 1 por 60, 60. Tendríamos esta función, ¿verdad? Habríamos llegado a esto. Sabemos que esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, ¿qué tendríamos? 0 por x al cuadrado, 0 nomás. Entonces desaparece x al cuadrado. Nos queda esto, menos 90 x al cuadrado más x más 60. ¿Verdad? Es una ecuación, si no me equivoco, de segundo grado o una ecuación cuadrática. Entonces, para resolver esto, podríamos usar la fórmula general matemáticamente, que nos dice que la fórmula general es igual a x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre
a al cuadrado, si no me equivoco, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos que aplicar esta fórmula para resolver esta ecuación. Rapidito, por favor, todos resuelvan. Obviamente tenemos que sacar x1 usando en un momento más y x2 usando en otro momento menos. Rapidito, por favor, díctenme los resultados de x1 y x2. Todos calculen, hagan sus calculadoras, copien y me dicen el resultado. Todos hagan eso para así ver también que están participando en clase, ¿no? Ya, perdón jóvenes, me he equivocado viendo mi chanchullo de internet. Nadie me dice nada, todos siguen nomás. La fórmula está mal, ¿no? Aquí es 2a, algo me parecía raro. Y nadie me dijo nada. Y ahora sí calculen. Para los que no se acuerdan, que supongo que son 0, esto es A, esto es B y esto es C. De este colegio, ¿no? Nos enseñan esto y de paso nosotros también en la universidad, en las primeras asignaturas de matemáticas usamos mucho esta fórmula general para resolver una ecuación de segundo grado. A ver, ya, ¿quiénes han hecho? Habíamos dicho que calcular x1 y x2. A ver, Carlos Toro, ¿cuánto salió x1 sumando? Se ha ido, Carlos. Ni modo, hay que borrarle de la lista. Ramiro Vargas, ¿cuánto te ha salido x1? Con menos me ha salido 105,83. Un ratito, por favor, me están escribiendo. Vamos a considerar lo que me están escribiendo. Ya. ¿Con cuánto salí con menos? 105,83. Ya. ¿Y con positivo ya lo has calculado? No, eso estoy diciendo. Ya. Alguien que haya, a ver. Lisette, ¿cuánto te ha salido con positivo?
Dice, también se ha ido. Estoy haciendo. Ay, ay, ay. Pues, dígame, estoy haciendo así como he dicho, ¿no? No se queden callados, por favor. Puma Ludim, ¿ya lo has calculado? Sí, sí. No sé si estará bien, tal vez me confundí en un número, me he equivocado, pero me salió menos 50,86. No sé si estará bien. Ya. Sí, está bien, pues, porque A es negativo. Supongo que está bien. Vamos a preguntarle a Oyola Celia. ¿Están ambos resultados bien o mal? Sigo haciendo, Inge. Ya. Marcani, ¿ya lo has calculado? Me falta todavía ahí que estoy revisando todos los números. Ya. Quiero resolverlo aquí, pero Ingeniero, tampoco quiero borrar todas las... ingeniero, yo lo resolví y me sale estos resultados. Menos 0,5846. No, no, o sea, E con valor de X todavía, no con R. Eh, Este valor estamos calculando con estos resultados. X1, ¿cuánto le salió? menos 0,58. 0,58. Sí, menos 0,58 y el otro me salió 1,14. Ya, Sí, 1,14, Inge. allá. ¿Alguien más puede decirnos qué resultados ha sacado? Y con positivo me salió menos 106,38 en el décimo X1. Sí, no, aquí me están mandando otros resultados y están confirmando lo de 0,58 menos 0,58 y 1,14. Ya, entonces sí, bars de 2 ya están confirmando lo mismo. Se ha equivocado, el primero que me ha dicho está mal. Esto está mal, entonces entonces nos salió menos 0,58 y 1,14. Entonces hay que desestimar un valor. Vamos a desestimar el que está con negativo. El con negativo vamos a desestimar y vamos a trabajar con 1,14. Entonces venimos aquí, 1,14 es igual a 1 más R. De manera que R es igual a 1,14 menos 1. R será igual entonces a 0,14, ¿verdad? Porque aquí habíamos hecho esto, para entender un poco mejor. Entonces, 0,14, si multiplicamos por 100, ¿cuánto nos da? 0,14 por 100. Vamos a calcular, si no, yo también haré, si no, mi celular, ¿dónde está mi calculadora? 14. Entonces tendríamos 14%. Entonces estaríamos diciendo que esto es el valor de TIR, de la tasa interna de retorno. Esto hemos sacado. Y estamos diciendo, entonces, si analizamos este ejercicio, tenemos que el BAN era, no me acuerdo, lo hemos borrado, aunque tenemos aquí, ¿no? Hacemos correr, 6,37. BAN igual 6,37. Y TIR nos ha salido 14%.
lo hemos convertido lo estamos expresando en porcentaje, porque tenemos que comparar con esto. Entonces, en el primer valor van para ver si invertimos o no invertimos, es suficiente que nos salga mayor a 0 o un valor positivo. Entonces, nos ha salido un valor mayor a 0. Entonces, podemos decir que sí nos conviene invertir porque el resultado del valor actual neto es positivo, es decir, vamos a ganar más que el mercado nos ofrece, ¿no? El mercado ahorita nos está ofreciendo un interés o una tasa de descuento del 9%. Entonces, 6.37 nos conviene invertir. Ya. Y vemos que la tasa interna de retorno es 14%. Comparado con un 9%, estaríamos ganando con el proyecto, ¿cuánto por ciento más? 5% más que lo que nos ofrece el mercado. Eso nos dice el cálculo del valor actual neto y de la tasa interna de retorno. Recuerden que estos son simplemente análisis para la toma de decisiones. Personalmente yo no invertiría, ¿no? Obvio, nos dice la teoría que debemos invertir, pero yo personalmente considero de que ganar 5% más no me parece mucho. Yo tendría que ganar por lo menos un 10% más, ¿no? Es decir, tendría que haber llegado a un 19%. Eso sí es una percepción personal. Pero en teoría, como estamos aprendiendo en teoría, es que sí debemos invertir porque vamos a ganar más de lo que nos ofrecen en el mercado. Ya, para eso nos sirve calcular VAN y el VAN y la TIR, aunque suena chistoso, ¿no? Debería ser la VAN y el TIR, pero es el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Repito nuevamente entonces, eso hemos calculado gracias a esta fórmula general. Lo igualamos a 0, eso simplemente la TIR y despejamos R. Hasta ahí supongo que se ha entendido perfectamente. Pero, ¿qué pasaría si aumento un siguiente año? Diríamos, genera el flujo neto de caja el primer año de 50, digamos, lo bajaremos, como va a ser un año más, 40. El segundo año, 50, y aquí pondremos, y el tercer año, 60. Ya son ahora 3 flujos. Ya son 3 flujos. 1, 40, 50 y 60. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí hay que aumentar, ¿no? Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo eso. Y tenemos que aumentar. Habíamos dicho que ya no es 50 el primer año, ni 60 el segundo año. Es 40, 50 y se está aumentando un tercer año. Más 60, ¿entre cuánto? Entre 1 más R, pero ahora ya al cubo.
Ahora, ¿cuánto será entonces? Lo que voy a hacer es uno por uno. En el examen van a resolver uno por uno. Es decir, menos 90, más 10, digamos, más 30, más 20. Y luego me dan el resultado. Eso van a hacer en el examen y en su tarea. Pero yo por cuestiones de tiempo estoy en un programita, ¿no? Le aumento entonces. Más algo más. Más esto. Entonces cambio. La tasa sigue siendo 0.09. Ahora aquí es 40 más 50 más 60. Está bien, 60. Elevado ya a 3. Y veamos cuánto me sale. 35.11. Entonces, el valor actual neto de ese ejercicio nos sale 35.112. Ya, obviamente podemos decir, nos conviene invertir, ¿no? Nos conviene invertir porque 35 es un valor ya un poco más alto. Pero la cosa es ahora, nos piden, siempre nos van a pedir calcular el valor actual neto y calcular la tasa interna de retorno. Entonces otra vez hacemos, ¿no? Para calcular la tasa interna de retorno, ¿qué hacemos? Digo, X va a ser igual a 1 más R, de manera entonces que tendríamos, nuestra fórmula va a ser igual, nuestra ecuación va a ser igual a menos 90 más 40 entre X elevado a 1 más 50 entre X elevado a 2 más 60 entre X elevado a 3. Esto lo igualamos a 0 y hay que encontrar el valor de X. Calculen por favor ahora cuánto le sale X. Hace rato hemos usado la fórmula general, ¿no? Que era menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Esto podíamos usar porque nuestra ecuación era una ecuación cuadrática de segundo grado. Pero ahora ya no es, ¿no? Tendríamos que usar otro método. ¿Qué método usamos? A ver, calculen. Ustedes que han llevado cálculo 1, cálculo 2, que están fresquitos, tigres. ¿Cuánto sería X y X1, X2 y X3? Ya creo que ya encontraríamos. Ya, entonces los capos en matemáticas. ¿Dónde está? Kenny, ¿cuánto te sale X1? Sigo calculando, Inge. ¿Qué método estás usando? Método de evaluación, Inge. Ya, entonces a ver, Madeleine, que debe ser tigre igual en matemáticas, ¿cuánto te sale? Madeleine, ¿sí ahí? No, Inge, sigo calculando también. A ver, otro que parece tigre en matemáticas. Cassandra, ¿cuánto te sale? Sigo resolviendo, Inge. Ya.
Lisette, ¿cuánto te sale? Todos son en este curso tigres, che. La mayoría les conozco y me alegra mucho. La mayoría que les conozco son muy estudiosos. Ya, la verdad es que ya se hace más difícil, ¿no? Cuando son dos flujos, usamos la fórmula, despejamos, usamos la fórmula y calculamos. Pero cuando ya son tres flujos, ya se nos hace un poco más difícil. ¿Qué pasaría si ya son 4 flujos? 5 flujos. A medida que aumentan los flujos se hace más difícil. Eso ya se han dado cuenta, tratando de querer calcular ustedes mismos, ¿no? Entonces, hay que hacer mediante, para no tardar, ¿no? Nosotros que somos del área. Y en Excel también se puede resolver para los que estudian áreas de las finanzas. Mediante la aproximación. Nos tenemos que aproximar ¿a cuánto? Como dice, a 0. Lo más cercano posible, lo más cercano. Lo más cercano que sea a 0. Ya, entonces eso es lo que voy a hacer mediante aproximación. Para eso, aquí sí me va a servir mi programita en Java. Por eso yo lo he hecho en Java, ¿no? Porque quería llegar a esta parte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como por aproximación tengo que trabajar. Lo que voy a hacer es entonces partir de el que nos dan por referencia. Entonces, probaré y diré con 9%, ¿cuánto nos da la tasa interna de retorno? La tasa interna de retorno. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí tendríamos que reemplazar R por 0.09. ¿No es cierto? Eso ya está. Hacemos con 0.09. Aquí está mi programa, ya está, ¿no? Por 0.09. Con 9%. Y hago correr, ¿y cuánto nos sale? 35.112, ya lo sabemos. 35.112. La idea es llegar a 0. ¿Qué tendré que hacer? Tendré que aumentar o disminuir. Por lógica, si quiero disminuir, aumentar, disminuiré, ¿no? Al 8%. ¿Cuánto me saldrá? Entonces cambio. Para no tardar en mi programita, digo, ¿no? Aquí, para no cambiar cada 0.09, como la tasa es lo mismo, 0.09, aquí simplemente pongo más la tasa, más la tasa, más la tasa. Y nos tendría que salir lo mismo, ¿no? Hasta el momento, con 0.09. Ya. Hasta aquí no va a hacer cambio. Con 8%, ¿cuánto me va a salir? Aquí le he cambiado en la tasa. Estoy probando ahora con 8%. 37.53. 37.53. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que voy disminuyendo mi tasa, voy aumentando más bien el monto, entonces tendría que disminuir, ¿no? Probaría al 7%. ¿Cuánto me sale al 7%? Al 7%, entonces digo 0.07. Ya me sale 40. Perdón, tendría que aumentar más bien, ¿no? Al revés, tendría que hacer
Ya ven, a medida que voy disminuyendo el porcentaje, va aumentando. Y la idea es llegar a cero. Entonces, en este caso, tendría que hacer al 10%. Al 10%, entonces 0. Al 10% sería 0, al 9%. Al 10%, 0.1. Ya me sale 32.7. 32.7. Ah, estoy disminuyendo. La idea es llegar a 0. Entonces probaré a ver con 15%. ¿Cuánto me saldrá? Por el 15%. Entonces 0.15. 22 me sale. 22. ¿22 cuánto? 22.04. Entonces al 20%. Estoy haciendo lo que les había dicho, ¿no? Por aproximación. Gracias a mi programita estoy calculando porcentaje. Digo, estoy calculando de manera que me permita llegar a 0. Entonces, ahora probaremos con 20%, habíamos dicho. Entonces, 20% sería expresado 0.2. 12% es también, ya estamos disminuyendo, ¿no? Creo que sería el 30%. Ya, al 30%, fíjense, al 30%, al 30%, ¿qué me dicen? Y ya, gracias Angélica, pero la idea es esa, lo que estoy haciendo, eso tienen que hacer ustedes, ir calculando, ¿no? Al punto 30%, bueno, al 30%, me da el valor de ¿cuánto? Menos 2.33, menos 2.33, ya es negativo, ¿no? Entonces quiere decir que tengo que disminuir el porcentaje. Si voy aumentando, más negativo va a ser, ¿no? Digamos al 35%, seguro va a ser mucho más negativo. Entonces al 35%, menos 8.54, me estoy pasando ya también, menos 8.54. Entonces tengo que disminuir, ¿no? Debe ser 25%, ya hemos probado, creo, ¿no? 26%, a ver, probaremos. 26%. Al 26%, ¿cuánto nos da? 26%, 0.26. 3.2 nos da 3.23. 3.23. Entonces, al 27%, ¿cuánto nos da? 27%, 1.78. Al 28%, ¿cuánto nos da? 0.28. Calculamos entonces 0.37. Ya está con 0, ¿no? 0.37. Yo puedo considerar que ya como ya es 0 y no tampoco es negativo, podría decir que mi tasa interna de retorno es del 28%. Entonces, con 3 flujos, tengo que usar la aproximación. Hacerme en este caso esto que estoy haciendo por aproximación, hacerme un programita en Java o en C++ o lo que ustedes quieran y llegar. Ya podría decir que esto es mi tasa interna de retorno.
Y si calculo y digo, en 3 años, al 9%, prefiero ganar 28%, pero son 3 años, ¿no? Me conviene invertir. Me conviene invertir. Pero si quisiera, puedo más, ¿no? Al 28.5, digamos. Entonces, 28.5 sería 285. Voy a tratar de aproximarme lo más que pueda a 0. Ya, me sale con negativo. 28.4. Negativo. 28.3. Negativo. 28. Con 28, ¿cuánto me salía? 0.37. Con 0.27, ¿cuánto nos sale? 0.81. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. 0.82. Disminuye. 0.83. Se vuelve negativo. Entonces 0.82. Creo que es lo más cercano el 0.82, ¿no? Entonces 0.82 o 28.2% es igual a, ¿cuánto nos da? A 0.1. 0.1. La idea es llegar a, como os había dicho, a 0. El más cercano que hemos encontrado a 0 es con 28.2%. Entonces esto sería, aunque no difiere mucho, ¿no? De 28%. Entonces depende de ustedes cuán más cercano quieren. Podríamos todavía seguir yendo, ¿no? Si queremos más cercano, ¿qué haríamos? 28.21, a ver. Eso ya depende de usted. 21. Ya más cercano. 22. Esto ya estoy haciendo simplemente para quien quiere más exacto. 23. 24. Creo que está creciendo, ¿no? 25. 26. 27. Ya, más cercano, con 20.0000. Con 28. Negativo ya, con 27. 27.1, a ver. Punto 2. Me he pasado. ¿Qué ha pasado? 20, ¿ya cuánto era? 27.2. Punto 7. Punto 71 estábamos. Punto 7.2. Ah, raro, ¿no? ¿Por qué nos pasamos ahí? Se vuelve un valor súper... Ah, estábamos con esto, me estoy confundiendo. Hasta ahí es menos 0.0006. Eso no estaba tomando en cuenta. Esto sí es elevado, ¿no? Ya, pero estoy yéndome a casos muy exactos ya también, ¿no? Con que lleguen aquí o aquí, ya está bien. Entonces, si volvemos a repasar,
Ya volviendo a retomar lo que habíamos hecho, el cálculo del VAN es sencillo, es simplemente reemplazar valores. En cambio, en el cálculo de la tasa interna de retorno, tenemos dos opciones. Uno, aplicar la fórmula general para resolución de ecuaciones. Esto cuando simplemente tenemos dos flujos. Solo en ese caso podemos usar. Pero cuando es mayor a dos flujos, lo tenemos que hacer mediante aproximación. Podrían hacerlo también matemáticamente, ¿no? Pero saben que es más complicado. También es complicado por la aproximación, ¿no? Pero nosotros, como sabemos lenguajes de programación, rapidito podemos ir, como he hecho, calcular rápido los valores. ¿Ya? Nada más entonces, jóvenes, no sé si tienen alguna consulta. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? Ingeniero, en el caso del valor inicial siempre es negativo. Claro. ¿Por qué? Porque en una caja, cuando tenemos una empresa algo, todo el dinero que entra, todo el ingreso, en un flujo de caja se llama esto, todo lo que ingresa lo calculamos como positivo. Como habíamos visto aquí, es la sumatoria, ¿no? Todo va a ir sumándose más, 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 porque son ingresos. Y todo lo que sale en una empresa o en una inversión es negativo. Por eso siempre vamos a poner al principio, aunque la fórmula dice positivo, pero lo vamos a poner menos 90 en el ejemplo, ¿no? Siempre la inversión inicial va a ser negativa porque es lo que está gastando, nuestra plata lo que está saliendo. Ya, espero haya quedado claro. Ahora, la tarea que les voy a dar, un poquito ayudándoles, va a ser relativamente similar a la que doy cada semestre. Voy a ver del año pasado y voy a tratar de explicarles algún ejercicio para que no tengan problemas, ¿no? Porque el que hemos hecho es muy básico. ¿Dónde está? Preparación y evaluación de proyectos, tareas, práctica 2 creo que era. Y aquí está la tarea va a ser similar su tarea con algunas cositas más. Ya, el primer ejercicio, aquí está. Es parecido a lo que hemos hecho en clase la anterior semana y esta clase. La segunda, bueno, esta es con el objetivo de recordar, ¿no? Esta es con el objetivo de recordar. Aquí simplemente están dos flujos, entonces tendrían que usar la fórmula. Aquí ya hay tres flujos, entonces aquí ya no es con fórmula, ¿no? Aquí ya tendrían que ser con aproximación. Y empieza a haber ejercicios, por eso estoy explicando esta parte, donde ya como este, dice, ¿no? Un proyecto de inversión exige un desembolso inicial, ya nos da lo inicial, que es de $8,000. El flujo de beneficios y un costo tomados del flujo de caja son los que se muestra a continuación. La vida del proyecto dura 4 años y el tipo de descuento que se aplica es 10%. Y entonces, si trato de resolver esto yo, ¿cómo lo haría? ¿Qué necesitamos? Sabemos la fórmula. Inversión inicial más la sumatoria de T que empieza en 1 hasta N de flujos en T de 1 más R elevado a T. Entonces tenemos la inversión inicial, que en este caso, ¿cuánto nos dice que es? Nos dice que es 800. Digo, 8,000 creo que es, ¿no? 8,000. 8,000. Tenemos la tasa, o R. ¿Cuánto nos da? Nos da 10%. Listo. Entonces, calcular el VAN, que sería igual a ¿qué? A la inversión inicial, que es 8,000, entonces menos 8,000, más el primer flujo. El primer flujo, ¿cuánto nos dice que es? El primer flujo nos dice que es
esto, ¿no? El beneficio, estos son los ingresos que la empresa ha tenido. Entonces, si la empresa en el primer año, año 1, nos dice que ha tenido un ingreso de 4.000, pero ha tenido un egreso de 2.000. Lo que aquí va el flujo neto, es decir, la resta de lo ingresado menos lo egresado. 4.000 menos 2.000, entonces en el año 1 iría 2.000. El flujo neto va aquí. ¿Por qué? Dice, el beneficio ha sido 4.000 y el costo ha sido 2.000. Aunque aquí está, ¿no? Expresado. Este es el que tenemos que considerar. Pensé que no estaba esto. El flujo neto 2.000. 2.000 entre 1 más 0.1, el 10% elevado a 1. Más el segundo año. ¿Cuánto es? 3.000. 3.000 entre 1 más 0.1 elevado a 2. ¿Más cuánto? Otra vez 3.000. 3.000 entre 1 más 0.1 elevado a 3. Más 4.000. 4.000 entre 1 más 0.1 elevado a 4. Y hacemos el cálculo del van, ¿no es cierto? Y nos saldrá un valor respectivo. Para no tardar. Igual y nos saldrá. No sabemos si sale positivo, invertimos. Si sale negativo, no invertimos. Entonces, digamos 30. Entonces, ponemos ahí el valor del van es 30. Entonces, como es un valor positivo, sí nos conviene invertir. Listo. Y TIR, ¿cómo calcularán? TIR, entonces harán, ¿no? Empezamos con esto, digamos. Con 10% nos da 30. Iría disminuyendo, ¿no? Digo, aumentando a 11, a 12, o depende de cada uno. A cálculo también, ¿no? La idea es llegar a 0 y luego encontrarán un valor igual aquí, digamos, a 20%, digamos 10, a 30%, digamos 1, a 32%, digamos 0 punto y algo. Entonces yo digo, en la TIR ha salido 32. Entonces ganaría con el proyecto, disminuyo, ¿no? 32 menos 10, ganaría 22% más de interés, por así decirlo, porque esto es un interés más o menos, como os había explicado en la anterior clase, o es lo que el banco me daría, o lo que otra inversión me daría, ¿no es cierto? Entonces, así tienen que resolver la tarea un poco, sacando el resultado y haciendo las análisis. Aquí, más, es con que salga positivo o negativo. Si salió positivo, como salió positivo, nos conviene invertir. TIR nos salió 32. 32, comparando con el 10%, ganaría 22% más lo podemos poner de interés, que sería mucho más, ¿no? Entonces nos conviene. Nada más eso, jóvenes, así tienen que resolver su tarea. Después también va a haber otra tarea que ya hay que es lo mismo. Aquí ya también nos dice calcular dos proyectos, un proyecto 1, un proyecto 2, y sacar cuál nos conviene, y decir en cuál de los dos proyectos nos conviene invertir. Nada más esto, voy a subir esta tarea, algunos ejercicios más, y me presentan hasta el día lunes, y al mismo tiempo el lunes va a ser ya el segundo parcial, parecido a la tarea. Con esto hemos terminado la clase, jóvenes. No sé si tienen alguna consulta o duda. Ya. En el caso de las aproximaciones, ¿debemos enviarle el programa o No, solo los así no? datos obtenidos, solo los valores obtenidos. Sí. Nada que ver de los programas. Es más, si se resuelven con ecuaciones matemáticas, mejor, ¿no? Pero ya es más complicado. Solo los resultados, así, estos valores solamente, ¿no? Estitos solamente. O sea, quiero ver cómo han calculado, cómo se han aproximado a 0. No vale poner directo el resultado, porque quiere decir que han copiado, ¿no?
Igual aquí mejor si van poniendo paso a paso para el cálculo del BAN, porque no es difícil. Y para la tasa interna de retorno, los valores que han calculado previamente. Sí, si el cálculo del BAN sale negativo, igual tienen que hacer el cálculo de la TIR, ¿no? Porque seguramente les va a salir un valor menor. Si ha salido negativo, obviamente les va a salir la TIR un valor menor al dado. Tal vez un 8%, un 7%, pero igual tenemos que saber. Igual, sea algo positivo o negativo, tienen que hacer el cálculo de la TIR. El cálculo es lo que me interesa que sepan hacer, ¿no? Ya, nada más, ¿no, jóvenes? Nada más. Entonces, hasta luego, jóvenes, que les vaya bien. Hay una pregunta más, no sé qué dicen. El anterior ya está. Este también. Porque sí, ¿no? Porque hay algunos que no han venido. Y ustedes mismos, como a veces, no toman apuntes rápidamente para que vuelvan a repasar. Lo voy a subir este video también. Y la tarea no se olviden para el lunes y el examen el lunes. Ahora sí. Hasta luego, jóvenes, que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Lo van a hacer en su Hasta luego, tarea, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. y en su examen ordenadito, no como yo, muy desordenado. Gracias, jóvenes. Hasta luego. No puedo terminar.